Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Todos los días son de Dios, pero especialmente el día sábado, porque Dios lo creó, lo bendijo y lo santificó desde la creación. Por lo tanto es un día especial, un día sagrado. No porque lo diga yo, sino porque lo dicen las Escrituras por medio de la palabra de Dios en Génesis 2:3. Así es que feliz sábado tengan cada uno de ustedes, hermanos, en este día especial. Fue creado para nosotros, para tener una comunicación con Dios por medio de la palabra de Dios en la hora de la escuela sabática. Vamos a tener un pequeño corito y después el tema por el pastor Rubén Tenorio, mi esposo, para honra y gloria de Dios. Gracias a Dios que estamos comenzando un nuevo trimestre de un nuevo estudio de la palabra de Dios. Y este trimestre vamos a tener un estudio muy importante porque además de ser un tema teológico, también es un tema misionero. ¿Cómo hacer amigos? ¿Cómo ganar amigos para Dios? El tema de ganar amigos es un tema importante en las Sagradas Escrituras. Sin embargo, a veces pareciera ser que hay formas interesantes o raras de ganar amigos que nosotros encontramos en las Escrituras. Y una de estas formas en las cuales vemos una manera no muy común, o alguien diría no muy práctica, de poder ganar amigos,
es la que encontramos allí en el libro de Lucas, capítulo 14, versículo 23. Vamos a buscar Lucas, capítulo 14, versículo 23. Dijo el Señor al siervo: ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Aquí vemos una forma que alguien diría, bueno, tal vez no es una manera muy lícita de ganar almas para el reino o de ganar amigos para Dios. El Señor dice, fuérzalos a entrar. ¿Qué significa fuérzalos a entrar? ¿Por qué el Señor está diciendo fuérzalos a entrar para que mi casa se llene? En otras palabras, fuérzalos para que entren al reino de los cielos. Hay otra forma también rara allí en Lucas, capítulo 16, versículos 8 y 9, y es la parábola del mayordomo infiel. Y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Aquí hay una primera declaración que introduce esta segunda forma. Los hijos de este mundo son más hábiles, son más sagaces, algunas versiones dicen son más astutos para tratar con otras personas y ganárselos que los hijos de luz. ¿Quiénes son los hijos de luz? Bueno, los hijos de luz somos nosotros los que hemos conocido al Señor. Así que pareciera ser que a veces las personas que no pertenecen al reino son más sagaces para llevarse a las personas a lo malo, más hábiles que nosotros para llevar a las personas a lo bueno. Y entonces Jesús hace esta declaración que parece también rara. Y yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas. Algunas versiones dicen riquezas de maldad. Bueno, el término griego que se utiliza aquí es adiquías, que significa injusto, para que cuando éstas os falten, os reciban en las moradas eternas. Así que aquí tenemos dos formas que podríamos llamar formas raras de llevar a personas, llevar amigos al reino de Dios, llevar amigos a Dios. La primera que vimos es fuérzalos a entrar. Y la segunda es ganen amigos por medio de las riquezas injustas. Bueno, esto es lo que nos va a ocupar en nuestro estudio. Y vamos a ir a través de nuestro estudio descubriendo cuáles son los métodos del Señor para poder traer más almas, para llevar más amigos a Dios o más almas al reino de los cielos. Pero vamos a comenzar hablando sobre cuáles son los recursos que Dios desea que nosotros usemos para ganar amigos. ¿Cuáles son las formas? Y vamos a ir primeramente al libro de Primera de Timoteo, capítulo 2, y vamos a comenzar leyendo el versículo 1, Primera de Timoteo 2:1. ¿Cuáles son las formas como Dios quiere que ganemos amigos, que ganemos personas, almas, para el reino de Dios? Y aquí Pablo comienza diciendo, ante todo, les exhorto a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Este versículo es uno de los versículos importantes que hablan sobre la oración. Y el primer recurso que Dios quiere que usemos para ganar a otras personas, para traer amigos al reino de Dios, es orando por ellos. En este caso, Pablo dice que hay 4 tipos de oraciones, 4 tipos de formas de dirigirse a Dios.
Y él comienza diciendo lo que aquí se traduce como rogativas. Bueno, lo mismo diríamos que son ruegos. La segunda que él menciona es oraciones. La tercera es peticiones. Y la cuarta, acción de gracias. Ahora, tenemos que entender que este versículo no expresa la condición de Dios. En otras palabras, no vamos a nosotros a pedir una de esta o de otra forma de orar dependiendo de la condición de Dios. No, Dios siempre está en la misma condición. Más bien, estos tipos de oraciones dependen de la condición nuestra. ¿Por qué? Porque cuando Pablo habla de hacer ruegos, Pablo se refiere a que algunas veces nuestra situación, nuestra condición, puede ser tan desesperante que la forma en que nosotros nos dirigimos a Dios es como suplicándole, como rogándole que nos ayude en algún problema, en alguna necesidad que tenemos. Ahora, lo que Pablo está expresando es que a Dios no le molesta eso. ¿Por qué? Porque Dios tiene siempre la misma condición, pero nuestra condición es distinta. Y por eso cuando expresamos una oración en tipo ruego, es cuando nosotros tenemos una situación que nos lleva a dirigirnos a Dios como si le estuviésemos suplicando. Pero podemos decir que ante Dios también es una forma lícita. Así que a veces podemos estar en una situación donde suplicamos porque Dios salve a otras personas. La segunda que Pablo menciona son las oraciones. Bueno, las oraciones expresan lo que nosotros podemos llamar una forma de comunión con Dios. Cuando nosotros queremos platicar con Dios. Recordamos esa declaración que dice que orar es abrirle el corazón a Dios como un amigo. Así que cuando nosotros tenemos solamente el deseo de platicar con Dios, el deseo de conversar con Dios, de tener comunión, entonces lo hacemos en forma de oración. No tenemos algo realmente que suplicarle, pero queremos estar en comunión, en platicar con Dios como cuando platicamos con un amigo. La tercera forma que Pablo expresa aquí son las peticiones. Y las peticiones nos llevan al hecho de una necesidad. Bueno, cuando tenemos una necesidad, siempre vamos a decir, te pedimos. Y tal vez los seres humanos estamos muy acostumbrados a pedir. Porque si nosotros analizamos nuestras oraciones, a menudo es más lo que pedimos a Dios que lo que platicamos o lo que le expresamos a Dios. Pero también es válida. Pablo dice, son peticiones. Y por último, tenemos lo que Pablo llama acción de gracias. Bueno, la acción de gracias es algo distinto. Porque la acción de gracias es un tipo de oración donde nosotros le damos gracias a Dios por algo que Dios nos ha concedido o por algo en que Dios nos ha ayudado. Desafortunadamente, no siempre nos acordamos de darle gracias a Dios. Siempre nos recordamos de pedir, pero a menudo nos olvidamos cuando ya hemos recibido de Dios de darle gracias. Hay una ilustración que yo recuerdo haber leído cuando era niño, por ahí en un libro, que dice que bajaron dos ángeles del cielo. Y los dos traían una bolsa grande. Un ángel venía a recoger las peticiones. Y otro ángel venía a recoger las acciones de gracias. Entonces, cuando los ángeles regresaron al cielo, la bolsa de las peticiones estaba tan llena que casi se derramaba. Pero la bolsa de acción de gracias, de gratitud, de darle gracias a Dios, estaba casi vacía. Así que eso nos muestra que debemos de pensar también en darle gracias a Dios, no solamente en pedir a Dios. Ahora, todo esto Pablo dice que lo debemos de hacer por todos los hombres.
hacer este 4 tipos de oraciones por todos los hombres. Ahora, cuando Pablo habla de todos los hombres, tal vez para nosotros esto representa un poco de problema. ¿Por qué? Porque a lo mejor hay personas por las que usted no desea orar. Hay personas por las que yo tal vez no quiero orar. No me siento bien, no me gusta, no le quiero pedir a Dios. Entonces el primer desafío que tenemos en la oración es que aunque hay personas que tal vez no nos caen bien, o no nos pasan, o no nos gustan, o nos han hecho algo en nuestra vida, Dios dice, también debemos de orar por ellos. Debemos incluirlos a ellos también en las oraciones. Ahora, ¿por qué razón? Bueno, Pablo explica aquí en el mismo versículo que la razón es, el versículo 4, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Y el versículo 3 dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Señor. Ahora, ¿por qué a Dios le agrada que nosotros hagamos oraciones? Porque Dios quiere que todos los hombres se salven. No solamente los que nos aman y nos han hecho bien, sino también aquellos que no nos quieren y nos hacen mal. Y Pablo dice, también deben de estar incluidos en nuestras oraciones, porque el deseo de Dios es que todos los hombres se salven, buenos y malos, y que vengan al conocimiento de la verdad. Ahora, cuando nosotros traemos a una persona del camino de la perdición, lo traemos al camino de la verdad, ¿qué es lo que nosotros estamos haciendo por esa persona? ¿Y qué es lo que nosotros estamos haciendo por el Señor? Bueno, vamos a buscar ahora en el libro de Santiago y vamos al capítulo 5 y vamos a leer el versículo 19 y 20. Y vean esta declaración de Santiago acerca de qué es lo que logramos cuando traemos a un amigo a Dios, cuando traemos a una persona a la salvación. Dice el versículo 19, Santiago 5, hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Qué hermosa declaración. Traer a una persona del error delante de Dios es una gran obra. Por 2 razones. Porque en primer lugar estamos salvando, como dice aquí, o estamos ayudando a que una persona se salve, que no se pierda. A veces tal vez deberíamos de preguntarnos, ¿cuántas personas tal vez se van a perder? Porque nosotros hemos sido negligentes en hablarles a esas personas de la verdad. Porque hemos sido negligentes en sacarlos del error, del extravío en que se encuentran. Así que la primera bendición es que estamos salvando a un alma. Recordemos tal vez que en algún momento nosotros estuvimos perdidos y alguien vino y nos rescató y nos llevó al Señor. ¿Acaso no estamos felices por eso? Y por ese gozo que tenemos de que alguien nos ayudó a salir del extravío, ahora nosotros podemos ayudar a otras personas también a ser salvas. Pero no solamente eso, también dice aquí que además de salvar a un alma, cubrirá multitud de pecados. Ahora, no significa que nosotros tenemos la facultad de perdonarle los pecados, no. Se está refiriendo al hecho de que nosotros podemos ayudar para que el pecado no se reproduzca más en el mundo, sino que disminuye. En otras palabras, cuando usted está trayendo a una persona a Cristo, usted está ayudando para que esa persona no siga produciendo más pecado en el mundo, más maldad.
para que esa persona no siga afectando a otras personas ni se siga dañando a sí mismo. Y al traerlos al Señor, nosotros estamos reduciendo el pecado en el mundo. Y eso va a ser una bendición, tanto para esa persona como para otra persona. ¿Por qué? Porque cuando nosotros dañamos a otras personas, nos dañamos también a nosotros mismos. O cuando nosotros pecamos, no solamente nos dañamos a nosotros mismos, sino afectamos a otras personas, le hacemos mal a otras personas. Ahora, hay muchas formas de traer a las personas a Cristo. Y en el libro de Lucas, capítulo 15, nosotros encontramos allí 3 parábolas interesantes sobre cómo traer a los perdidos a Jesús. Y en estas 3 parábolas se nos presentan verdades importantes sobre los que se pierden y verdades importantes sobre los que se salvan. La primera parábola que encontramos aquí, en el capítulo 15, versículo 1 hasta el versículo 7, es la que conocemos como la parábola de la oveja perdida. ¿Cómo se pierden estas personas? Bueno, según esta parábola, son las personas que se extravían, saben que están extraviadas, pero que no saben cómo regresar. Y por eso se ilustra con la oveja, porque la oveja se puede descuidar, apartarse del rebaño, extraviarse y se pierde. Y cuando se pierde, entonces no hay manera que pueda regresar. La única forma es que el pastor tiene que ir a buscarla. Por lo tanto, en esta parábola nosotros aprendemos que hay personas que se extravían y nosotros tenemos que ir a rescatarlas, a buscarlas donde ellos se encuentran, a fin de traerla a Dios. La segunda parábola que encontramos aquí, del versículo 8 al 10, es la parábola de la moneda perdida. Y aquí, de 10 monedas, se pierde una. En otras palabras, va aumentando el porcentaje. ¿Por qué? Porque allá de 100 ovejas se pierde una. Quiere decir que la mayoría de las personas no se pierden con el estilo de la oveja perdida. Pero aquí vemos que ya va aumentando. Ahora es un 10%, ya era un 1%. Ahora de 10 se pierde 1, que es el 10%. Ahora lo más importante aquí es ver que esta moneda perdida no se perdió afuera, sino dentro de la misma casa. Quiere decir que algunas personas que estamos dentro de la iglesia podríamos estar perdidos y que también necesitamos ser rescatados. Ahora, ¿cómo se rescata a estas personas? Bueno, la palabra nos dice que esta mujer lo que hace para poder encontrarla, dice, ¿o qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Así que la forma de encontrar a estas personas es barrer, primero prender la lámpara. Quiere decir que las personas se pierden porque no hay suficiente luz, mucha oscuridad. En la oscuridad las cosas se pierden, las personas se pierden. Dentro de la casa, dentro de la misma iglesia, no hay suficiente luz, hay mucha oscuridad y las personas se pierden. Lo segundo es, hay mucha basura. Y la basura también se pierden las cosas. Por eso la mujer tiene que barrer la casa para poder encontrarla. Y cuando enciende la luz, cuando viene la luz, que en este caso sería como necesitamos llevarle la palabra de Dios a estas personas, aunque están en la iglesia, iluminarlas. Y también quitar un poco de la basura que le rodea. Entonces las personas pueden ser también rescatadas. Y la última parábola del versículo 11 hasta el versículo 32 es la que conocemos como la parábola del hijo perdido o el hijo pródigo. Y aquí donde 2 se perdió uno, quiere decir que el 50% se pierden de esta manera. ¿De qué forma? Bueno, vamos a decir que son aquellos que se pierden porque quieren, por gusto. ¿Por qué? Porque el hijo estaba bien en su casa, tenía comida,
tenía un hermano, tenía un padre que lo amaba mucho, no le faltaba nada de lo que podía necesitar para su vida, pero él tenía una idea: allá fuera las cosas son mejores que aquí adentro. Así que a veces nosotros vivimos con la idea de que fuera de la iglesia hay más diversión, fuera de la iglesia el ambiente está mejor que dentro de la iglesia, y entonces por esa razón este hijo decidió irse. Pero interesantemente descubrió que estar fuera de la iglesia, fuera de la casa del padre, no fue la mejor experiencia para su vida. Y la misma situación difícil que él vivió y experimentó le hizo que él solo regresara a Dios y regresara al Padre. ¿Por qué razón? Porque vemos aquí que en el versículo 18 dice: me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Así que el hijo reconoce que al haber salido de la casa del padre, en contra del consejo del padre, y al haber abandonado a los padres, y al haberse ido a vivir una vida de despilfarro, una vida de deleites, él no solamente estaba pecando contra su padre, sino que él reconoce que también estaba pecando contra Dios. Entonces decidió arreglar las cuentas con su padre, pero también decidió arreglar las cuentas con Dios. Así que aquí tenemos en estas tres parábolas el deseo que Dios tiene, el deseo que Dios expresa para que todos los hombres seamos salvos. Finalmente, nosotros debemos decidir si debemos convertirnos en una fuente de bendición para otras personas o una fuente de amargura. Y vamos a leer primeramente en el libro de Juan, capítulo 7, y vamos a leer el versículo 37 y 38. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua de vida. Ahora, aquí está la primera manera en que nosotros somos un recurso de bendición para otras personas. Cuando nosotros vamos a Jesús, dice Jesús que el que viene a mí, cuando vamos a Jesús nos convertimos, Jesús nos va a convertir en una fuente de bendición para otras personas. ¿A quién no le gusta las fuentes que dan agua fresca, agua que viene a satisfacer la sed? Y los seres humanos podemos convertirnos en una fuente de bendición, que nuestras palabras puedan ser una bendición, que puedan ser un consuelo, que puedan ser una esperanza, que puedan ser palabras de aliento para otras personas, palabras que los quieran traer a Dios, que los inviten a traernos a Dios. Y cuando nosotros nos convertimos en ese medio, vamos a ser como una fuente de agua de vida. En otras palabras, cuando nosotros vayamos a las personas, vamos a ser una bendición y una fuente de vida para esas personas. Pero desgraciadamente, también podemos convertirnos en otra forma, en otro recurso. Y vamos a leer en el libro de Hebreos, en el capítulo 12, y vamos a leer en el versículo 15. Mirad bien, que no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Aquí, de una manera muy simple, podemos entender este versículo. No permitamos que broten raíces de amargura en nuestra vida. A veces cuando algunas personas nos miran mal, o dice algo que no nos gusta, o algo que nos ofende, nosotros nos amargamos y dejamos que esas raíces de la amargura lleguen a nuestra vida.
Pero el problema que aquí presenta es que la raíz no solamente me va a afectar a mí, sino dice, muchos serán contaminados. Desgraciadamente, cuando estamos amargados, no solamente nos amargamos a nosotros mismos, sino que amargamos a las personas que nos rodean. Dios no desea que seamos fuentes de amargura. Y no solamente eso, dice que caemos de la gracia de Dios. En otras palabras, podríamos perder también la salvación cuando nosotros nos convertimos en fuentes de amargura que no solamente nos va a dañar a nosotros mismos, sino que va a dañar a otras personas. Ahora, ¿cómo podemos convertirnos en esas fuentes de vida? Bueno, si regresamos al libro de Juan, otra vez, al capítulo 7, y el versículo 39, hablando de el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua de vida. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. En otras palabras, no podemos ser una fuente de bendición, una fuente de vida, si el Espíritu de Dios no está en nuestro corazón. Permitamos, pidamos que el Espíritu de Dios esté en nuestro corazón, en nuestra vida. Abramos nuestra mente, nuestro pensamiento al Espíritu de Dios. Y entonces seremos una bendición para atraer a muchos amigos al reino de Cristo. Seremos una bendición para ganar amigos para el reino de Dios.